Bueno, pues muy buenas a todos y a todas. Yo soy un busto parlante y en esta ocasión les voy a leer un resumen que yo preparé para una ponencia donde se iba a hablar de la concepción de la temporalidad originaria de Martin Heidegger, que fue presentada en Ser y Tiempo, ¿vale? Entonces, pues básicamente lo que me interesa es que ustedes se vayan familiarizando con una serie de conceptos que presenta Heidegger para en el futuro pues hacer una presentación un poco más holgada y un poco más completa de, de esta idea heideggeriana del tiempo, ¿vale? Entonces vamos allá. Según Heidegger en Ser y Tiempo, el ser humano es un ser temporal, es decir, toda experiencia o percepción humana está circunscrita en un horizonte temporal denominado temporalidad. La temporalidad es una unidad dinámica de tres éxtasis temporales: lo sido, el estar siendo y anticiparse así. A partir de esta concepción fenomenológica del tiempo, habría que decir hermenéutica, del tiempo originario, podemos reconstruir retrospectivamente la concepción vulgar del tiempo que caracteriza la tradición filosófica, así como el uso del tiempo en la cotidianidad, siendo esta segunda el objeto de la charla de acuerdo a lo expuesto en Ser y Tiempo. El objeto de la charla es exponer cómo se articula temporalmente las actividades del Dasein en tanto que sorge o cuidado. Los conceptos que siguen pertenecen a la traducción de Jorge Eduardo Rivera, aunque incluyo el concepto en alemán para ser más riguroso. Yo no voy a leer los conceptos en alemán, básicamente porque no sé alemán. Entonces, para leerlos mal, pues prefiero dejarlos ahí, aunque alguno pues podría, pero bueno, en fin, ustedes los leen y ya está. En primer lugar, la preposición heideggeriana anticiparse así refiere al existenciario del Dasein llamado poder ser y al existenciario de la Sorge denominado existencialidad. Estos tres conceptos hacen referencia al éxtasis temporal del futuro. En segundo lugar, la preposición heideggeriana, estando ya en, refiere al existenciario del Dasein llamado ser arrojado y al existenciario de la Sorge denominado facticidad. Estos tres conceptos hacen referencia al éxtasis temporal del haber sido. En tercer lugar, la preposición heideggeriana estar ya en medio de refiere al existenciario del Dasein llamado ser caído y al existenciario de la Sorge denominado caída. Estos tres conceptos hacen referencia al éxtasis temporal de la presentación. Bueno, como podéis ver, aquí está resumido básicamente todo Ser y Tiempo, bueno, todo Ser y Tiempo, toda la concepción del tiempo de Ser y Tiempo, y que está muy junto, pero bueno, la idea es que tenemos los existenciarios por un lado del Dasein y por otro lado del cuidado, ¿vale? Que se complementan con la preposición y que eso da lugar a esas tres coordinaciones, tanto del Dasein como de la Sorge como de la preposición, dan lugar a un éxtasis temporal, ¿vale? Esta idea de que cada éxtasis temporal, pasado, presente y futuro, dichos al modo heideggeriano hermenéutico, hacen referencia a tres existenciarios, en primer lugar a una preposición, a un existenciario del Dasein y a un existenciario de la Sorge, es fundamental, ¿vale? Sencillamente. Esta tríada de éxtasis temporales que hemos desentrañado se da simultáneamente a cada instante en el Dasein como temporalidad extática. El análisis expuesto en el párrafo anterior muestra los diversos modos de darse estos éxtasis. La preposición en tanto que mundo y los existenciarios en tanto que Dasein y Sorge. Es decir, la preposición hace referencia al ser en el mundo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que la temporalidad se despliega a través del ser en el mundo, a través del existenciario del Dasein y a través del existenciario de la Sorge. Bien. Llamaremos a esta estructura triádica concepción originaria del tiempo y fundamento de la concepción vulgar del tiempo sobre la que se asienta. Es decir, que la concepción vulgar del tiempo parte de la concepción originaria del tiempo, pero de tal manera que la oculta. Sabéis que Heidegger trata mucho esta cuestión del ocultamiento y cómo el originario permanece oculto a través de la
cotidianidad y de la impropiedad. Bien, por concepción vulgar del tiempo entendemos el tiempo de los relojes, la sucesión o secuencia infinita de horas que se dan bajo las coordenadas de la medida del tiempo como segmentos que se superponen y que está estrechamente ligada a la objetivación o nivelación de la experiencia, obviamente. La concepción existencial originaria de la unidad de los tres éxtasis temporales llamada temporalidad implica un tiempo en el mundo o historicidad, característica del Dasein, esto es, la tradición o transmisión de posibilidades de existir heredadas del pasado. El comportamiento caracterizado por los momentos definitorios del ser en, que son la disposición anímica, la comprensión y la articulación significativa, es modulado por la temporalidad o la historicidad del ser en el mundo. La posibilidad de la existencia de entes que decimos existen en el tiempo reside en la temporalidad de la aperturidad o sorge del ser en el mundo. Así pues, los entes a la mano en el ocuparse circunspectivo se denominarán intratemporales, es decir, que los entes que están presentes, entre comillas, porque presentes ya es una concepción temporal, es una manera de referirse al ser como presencia, ¿no? Bien, ¿cómo íbamos diciendo? Eso que el hecho de que los entes estén en el tiempo se fundamenta en que nosotros somos temporales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, el tiempo mismo se nos aparece o presenta como un ente que está a nuestra disposición, con el cual contamos, nos manejamos, nos orientamos. La estructura fundamental del tiempo intratemporal se coordina con los éxtasis temporales del siguiente modo. En primer lugar, el éxtasis temporal del futuro se nivela en la temporalidad de la comprensión en el ocuparse como estar a la espera. Las preposiciones que hacen referencia a los respectos significativos del ocuparse son por mor de o para qué. Y las indicaciones temporales niveladas en el habla son, por ejemplo, hasta entonces, luego cuándo, etc. En segundo lugar, el éxtasis temporal del haber sido se nivela en la temporalidad de la comprensión en el ocuparse como retención. La preposición que hace referencia al respecto significativo del ocuparse es para eso. Y las indicaciones temporales niveladas en el habla son, por ejemplo, antes cuándo, entonces cuándo, etc. En tercer lugar, el éxtasis temporal de la presentación se nivela en la temporalidad de la comprensión en el ocuparse como presentación. La preposición que hace referencia al respecto significativos del ocuparse es para algo, y las indicaciones temporales niveladas en el habla son, por ejemplo, entre tanto, mientras tanto, ahora que, etc. Cuando la temporalidad extática originaria se vuelca sobre el mundo como tiempo de la ocupación articulado significativamente queda nivelada como temporalidad. Ese es el concepto que utiliza Rivera. Problema que Heidegger diferencia entre temporalidad, que sería la característica definitoria del Dasein como ser temporal, y utiliza el concepto alemán de Zeitlichkeit, ¿no? Y para referirse a la temporalidad mundana utiliza el término latino temporalitat. ¿Qué pasa? Que nosotros pues a ambas palabras las llamamos temporalidad. Entonces, Rivera, para diferenciar el término alemán que utiliza Heidegger para referirse al Dasein, utiliza temporalidad, y para referirse al tiempo del mundo que Heidegger utiliza temporalitat, el término latino, pues Rivera utiliza un neologismo, una cosa que se inventa él, que es temporalidad. Pero vamos, lo interesante es que sepamos que para referirse al tiempo del Dasein pues se utiliza Heidegger Zeitlichkeit, y para referirse al tiempo del mundo, que es la nivelación de esa temporalidad volcada en el ser en el mundo, utiliza el término latino temporalitat, simplemente para diferenciarlos. Bien. Por último, los rasgos fundamentales de la estructura del tiempo intramundano son la databilidad,
la tensidad, la publicidad, la significatividad. La databilidad es la estructura relacional del tiempo que se articula significativamente bajo la forma de un ahora, antes y luego, como las nivelaciones de los éxtasis temporales originarios habituales en la ocupación, las tres descritas en el párrafo anterior. Por cierto, el párrafo anterior me imagino que pues, no se habrá entendido nada, no se preocupen, solo me interesa que ustedes se familiaricen con esta caterva de términos y de conceptos para luego pues más despacio en otros vídeos podemos ir abordándolos uno a uno. Bien, la tensidad es la articulación significativa del hasta entonces, entre tanto y mientras, que permite guardar cierta relación existencial en el extenderse del tiempo intramundano. La publicidad es la comprensión del tiempo del Dasein, de las articulaciones significativas expresadas por los demás. Dicho de otro modo, de la comprensibilidad comunitaria y el manejo común de las expresiones temporales cotidianas por una comunidad. La significatividad es la articulación significativa del ser en el mundo puesta en juego en los tiempos que caracterizan la ocupación. Y con esto pues tendríamos un sucinto resumen de desde mi punto de vista los conceptos más importantes a la hora de evaluar qué es lo que Heidegger aporta en la segunda parte de Ser y Tiempo. Cabría decir que la tercera parte de Ser y Tiempo, que era la que iba a hacer una reconstrucción de la historia del tiempo hasta llegar al ser, no se publicó, que ya estaba redactada y mandada a la editorial en el momento de la publicación, en 1927, pero que Heidegger mantuvo unas conversaciones con Jaspers discutiendo la obra antes de ser publicada, y ambos llegaron a la conclusión, en esas diatribas tan largas, ¿no?, que tuvieron, de que la tercera parte de Ser y Tiempo no era comprensible, no era inteligible, no era, digamos que no estaba bien formulada. Cabría decir que, bueno, la totalidad de Ser y Tiempo ya es un trampantojo exagerado de genialidad y de invención y de filosofía dura donde las haya. Pero bueno, esa tercera parte, como digo, ya estaba redactada, pero no se sabe qué pasó con ella, nunca se ha publicado, no se sabe si existe o no existe, si la tendrá alguien en algún cajón guardada o alguna editorial en algún armario, no se sabe. El caso es que no se ha publicado y no se tiene constancia de que se vaya a publicar, obviamente. Entonces, pues esa tercera parte dejó la obra de Ser y Tiempo inconclusa, y aunque Heidegger sí que dio alguna conferencia posterior en los años 60 sobre el tiempo, donde básicamente venía a contar más o menos de algún modo alguna de las partes de esa tercera parte de Ser y Tiempo que no fue publicada, la cuestión es que no sabemos qué fue de aquella historia, ¿no? Y nada, sin más, pues les encomiendo a los posteriores vídeos sobre la concepción del tiempo en la hermenéutica existencial de Ser y Tiempo. Y nada, pues hasta la próxima. Un saludo.